Bienvenidos electroamigos, soy Sami y nuevamente estoy aquí con ustedes. Hoy en Conectando con Sami hablaremos del cálculo de la sección de los conductores eléctricos según la normativa argentina con tendencia IEC. Veremos cómo hacerlo paso a paso y con ejemplos, pero antes es importante aclarar que existen varios criterios para seleccionar un conductor eléctrico. Verificación por corriente admisible, verificación por caída de tensión, verificación de la protección por sobrecarga y cortocircuito. En este video nos enfocaremos únicamente en la verificación del conductor por corriente admisible. Quédate hasta el final y acompáñame junto con mis papás para descubrirlo. Pero antes, es importante tener claro que para determinar la sección de un conductor eléctrico se debe tener una pauta a seguir. Muchas veces estos criterios no están muy ordenados y esto afecta la determinación del conductor. Por eso para la verificación por corriente admisible, que es el enfoque de este video, te lo presentamos por pasos. Paso 1. Para cualquier cálculo, lo primero es definir qué normativa vamos a seguir. En este caso, como es Argentina, utilizamos la norma AEA 770. El alcance será aplicado a viviendas unifamiliares con cargas hasta 63 amperios con clasificación BA2 y BD1. Esto garantiza seguridad y cumplimiento legal en los proyectos residenciales. Paso 2. Definir el esquema de distribución eléctrica. En la siguiente figura te presentamos un esquema típico, el cual consiste en un tablero principal de distribución y varios tableros seccionales, que se alimentan directamente desde ese tablero principal. Este esquema es el más común en viviendas unifamiliares y departamentos, ya que es eficiente, económico y fácil de mantener. Paso 3. Recolección de datos de la carga, como tensión nominal, si es monofásico o trifásico, potencia en kVA, kilovatios o corriente nominal. Paso 4. Condiciones del lugar, si es interior o exterior, y la temperatura ambiente. Paso 5. Método de instalación y corriente admisible, por tipo de canalización y por tipo de aislamiento. Para ello utilizamos la tabla de la norma AEA 90364-7-770, la 12.1 y la 12.3. La tabla 770.12.1 muestra el método de instalación B1 por tabique o mampostería, para una temperatura ambiente de 40 grados centígrados, y la corriente admisible para circuitos monofásicos, columna 1 y trifásicos columna 2, que utilizan cables con aislamiento termoplástico en PVC bajo norma IRAN-247-3, conocido como cable unipolar, o cable libre de halógeno LSZH bajo norma IRAN 62267. Ahora, la tabla 770-12-3 muestra el método de instalación B2 por caño embutido en pared o a la vista para una temperatura ambiente de 40 grados centígrados y la corriente admisible para circuitos monofásicos columna 1 y trifásicos columna 2. El método de instalación D1 por caño enterrado para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y la corriente admisible para circuitos monofásicos columna 3 y trifásicos columna 4. Y el método de instalación de 2 directamente enterrado para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y la corriente admisible para circuitos monofásicos columna 5 y trifásicos columna 6. Estos tres métodos utilizan cables con aislamiento termoplástico en PVC bajo norma IRAN 2178-1 cable de potencia o cable de potencia libre de halógeno LSZH bajo norma IRAN 62266. Paso 6. Factores de corrección. Por temperatura ambiente utilizamos la tabla 771.16.2.a. Y por agrupamiento de conductores utilizamos la tabla 770.12.2 circuitos en una misma canalización y la tabla 771.16.2.b circuitos en un mismo caño. Paso 7. Corriente corregida. Se aplica la siguiente fórmula. Ahora pasemos a los ejemplos. Ejemplo número 1, circuito monofásico 220 voltios 50 Hz, en el cual calcularemos el alimentador de un circuito seccional cuyo tablero seccional proporciona energía a las siguientes cargas. Un circuito de iluminación de 1200 watts, un circuito de tomacorrientes de 2200 watts y un circuito de carga especial de 1700 watts.
Datos del sistema de alimentación del alimentador del tablero seccional. Tensión nominal del servicio 220 voltios, monofásico 50 Hz. Factor de potencia 0,85. Datos de las condiciones de instalación y externas. Temperatura ambiente 45 grados. Canalización es un caño embutido en mampostería en pared. Distancia desde el tablero principal al tablero seccional son 25 metros. Con los datos anteriores determinamos la potencia total del tablero seccional, lo cual nos da un valor de 5100 watts. Luego determinamos la corriente del circuito con la siguiente expresión. Sustituimos los valores teniendo como resultado que la corriente es 27,27 amperios. Determinación de la corriente admisible. De acuerdo con la tabla 770.12.1, para cables aislados o unipolares instalados en caño apoyado en una pared de madera o mampostería, método de instalación B1 para un circuito monofásico, el cable de sección 4 milímetros cuadrados con una corriente de 28 amperios podría ser adecuado para nuestro caso práctico. Sin embargo, hay que realizar una corrección de la corriente admisible de la tabla según las condiciones de temperatura y agrupación de conductores dentro del medio de canalización. Factor de corrección por temperatura. Se realiza la corrección por temperatura ya que la tabla 770.12.1 está basada en una temperatura ambiente de 40 grados. Para ello usamos la tabla B52-14 y ubicamos en la columna 1 el cable de PVC, el factor correspondiente a una temperatura de 45 grados. Se tiene que el factor de corrección por temperatura es de 0,91. Factor de corrección por agrupamiento. Luego vamos a la tabla 770.12.2 que indica el factor por agrupación. Al ser un solo circuito por el caño o tubería, este factor es 1, ya que solamente hay un circuito fase neutro monofásico, por lo que no tiene influencia de otro circuito en la tubería. Por eso no aparece en la tabla. Aplicando los factores de corrección al cable seleccionado de sección 4 milímetros cuadrados en la fórmula, sustituimos los valores. Tenemos que la corriente corregida es de 25,84 amperios. El cable seleccionado de manera preliminar no cumple con la ecuación, es decir, la corriente que circularía por el cable es mayor que la corriente que puede soportar el cable en estas condiciones. Por consiguiente, debemos probar con un conductor de sección más grande. El siguiente en la tabla es el calibre 6 milímetros cuadrados. Aplicando el mismo procedimiento, tenemos que la corriente corregida es de 30,03 amperios, por lo que podríamos decir que el calibre 6 milímetros cuadrados cumple con la corriente admisible para transportar la corriente del tablero seccional. El cable a utilizar puede ser un cable de norma IRAM 247-3 unipolar o un cable norma IRAM 62667 unipolar libre de halógenos. Sin embargo, hay que verificar otros criterios como son la caída de tensión, verificación de las protecciones y cortocircuito. Esto será tema de otro video. Ahora pasamos al ejemplo 2, circuito trifásico 380 voltios, 50 Hz. En este ejemplo te mostraremos cómo calcular el alimentador para 3 circuitos seccionales en un mismo medio de canalización y veremos cómo los factores de temperatura y de agrupamiento influyen en la corriente admisible del conductor. El ejemplo consiste de un tablero principal que alimenta a través de un caño embutido en pared a 3 tableros trifásicos, tal y como se muestra en la siguiente figura. Datos de la potencia consumida por cada tablero seccional. Potencia del tablero seccional 1, 7000 watts. Potencia del tablero seccional 2, 10.000 watts. Potencia del tablero seccional 3, 12.500 watts. Datos de los alimentadores de los tableros seccionales. Tensiones nominales de servicio 380, 220 voltios. 3 fase más neutro más un conductor de protección y 50 Hz la frecuencia. Factor de potencia 0,85. Datos de las condiciones externas, una temperatura ambiente de 45 grados centígrados, la canalización es un caño embutido en pared y el tramo de canalización compartido por los 3 alimentadores de los circuitos seccionales tiene una longitud de 30 metros. Cálculo alimentador TS1. Determinación de la corriente admisible. La corriente del tablero seccional TS1 se calcula mediante la siguiente expresión. Se tiene como resultado que la corriente es 11,62 amperios. De acuerdo con las condiciones de instalación, circuito trifásico en un caño empotrado en pared, determinamos que el método de instalación es B2, ubicando
la columna 2 de la tabla 770 12.3, el cable que corresponde a la corriente admisible del tablero seccional 1 sería uno de sección 1.5 milímetros cuadrados, con una corriente admisible de 13 amperios. Pero a ese conductor debemos aplicarle los factores de corrección por temperatura y agrupamiento de conductores en un mismo ducto. Factor de corrección por temperatura. Para ello, vamos a la tabla B52-14 para determinar el factor de corrección de temperatura para 45 grados. Seleccionamos el cable PVC y ubicando en la columna el valor correspondiente a la temperatura de 45 grados, tenemos que el factor de corrección por temperatura es 0.91. Factor de corrección por agrupamiento. Luego vamos a la tabla 770.12.2 que indica el factor por agrupación. Al ser 3 circuitos trifásicos por el caño o tubería, este factor es de 0.7. Aplicando los factores de corrección al cable seleccionado de sección 1.5 milímetros cuadrados en la fórmula, sustituimos los valores y queda lo siguiente. Tenemos que la corriente corregida es 8.29 amperios. El cable seleccionado de manera preliminar no cumple con la ecuación, es decir, la corriente que circularía por el cable es mayor que la corriente que puede soportar el cable en estas condiciones. Por consiguiente, debemos probar con un conductor de una sección más grande. El siguiente en la tabla es el calibre 2.5 milímetros cuadrados con una corriente de 17 amperios. Aplicando el mismo procedimiento que al cable de 1.5 milímetros cuadrados, tenemos que la corriente corregida es de 10,83 amperios. Vemos que tampoco cumple, por ende, debemos irnos al siguiente en la tabla que es calibre 4 milímetros cuadrados con una corriente admisible de 23 amperios. Aplicando el mismo procedimiento, tenemos que la corriente corregida es de 14,65 amperios. Por lo que podríamos decir que la sección del cable para el tablero seccional TS1 por corriente admisible es 4 milímetros cuadrados y el cable a utilizar puede ser un Norma Irán 2178-1, cable de potencia, o Irán 62266, cable LS-OH con aislación de PVC. Alimentador tablero seccional TS2. Determinación de la corriente admisible. La corriente del tablero seccional TS2 se calcula mediante la siguiente expresión, teniendo como resultado que la corriente es 17,87 amperios. Aquí nos basamos en el ejemplo del tablero seccional 1, donde el cable es 4 milímetros cuadrados. Con los factores de corrección, la corriente es 14,65 amperios, por lo que no funcionaría. Por eso seleccionamos el siguiente en la tabla, que es el calibre 6 milímetros cuadrados, el cual tiene una corriente admisible de 30 amperios. Pero ese conductor debemos aplicarle los factores de corrección. Aplicando los factores de corrección al cable seleccionado de sección 6 milímetros cuadrados en la fórmula, donde se tiene que la corriente corregida es 19,11 amperios, por lo que podríamos decir que la sección del cable del tablero seccional TS2 por corriente admisible es 6 milímetros cuadrados y el cable a utilizar puede ser un cable Norma Irán 2178-1, cable de potencia, o Irán 62266, cable LS-OH con aislación PVC. Alimentador tablero seccional TS3. Determinación de la corriente admisible. Aplicando el mismo procedimiento que en los tableros TS1 y TS2, se tiene que la corriente del tablero TS3 es 2234. Basándonos en el ejemplo del tablero TS2, donde el cable es 6 milímetros cuadrados, con los factores de corrección, la corriente es 19,11 amperios, por lo que no funcionaría. Por eso seleccionamos el siguiente en la tabla, que es el cable 10 milímetros cuadrados con una corriente admisible de 40 amperios. Pero a ese conductor debemos aplicarles los factores de corrección. Al igual que en los alimentadores anteriores, aplicamos los mismos factores de corrección al cable seleccionado de sección 10 milímetros cuadrados en la fórmula. Sustituimos los valores y tenemos que la corriente corregida es de 25,48 amperios. Por lo que podríamos decir que la sección del cable para el tablero seccional TS3 por corriente admisible es 10 milímetros cuadrados y el cable a utilizar puede ser un cable Norma Irán 2178-1, cable de potencia, o Irán 62266, cable LS-OH con aislación en PVC. Hasta aquí aplicamos los conceptos para el cálculo de la corriente admisible de los conductores.
mediante las condiciones de instalación y los factores de corrección por temperatura y agrupamiento de conductores dentro del mismo medio de canalización. Como dijimos al principio del video, para determinar y comprobar que esa sea la sección del cable final que será comprado e instalado en la edificación, además de la corriente admisible, debemos comprobar el cable por caída de tensión y por protección contra sobrecarga y cortocircuito. Estas verificaciones se abordarán en los siguientes videos, parte 3 y parte 4 de esta serie. Además que realizaremos el mismo cálculo, pero con normativa tendencia americana. Y bueno, electroamigos, Sami se despide por hoy. Nos gustaría conocer tus opiniones. Deja tus comentarios. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo. No olviden darle like y si no te has suscrito, te invito a suscribirte y actives la campanita para no perderse nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, con paciencia y constancia, todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.